Hola, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Katia Betancourt, soy Project Manager en Arise México y les doy la bienvenida en nombre de Cintia Espinosa, la directora interina del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres y Arise México. Quiero agradecerles por conectarse a este webinar que es organizado por los grupos de trabajo de Arise, quienes trabajan con un gran compromiso para fortalecer los sectores de seguros, inversiones y negocios en nuestro país, impulsando la resiliencia ante desastres y crisis de manera conjunta. Este webinar lo lanzamos para conmemorar el 13 de octubre, que es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y bueno, es una fecha para crear conciencia sobre la importancia de prevención y preparación ante desastres. Quiero agradecer especialmente a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a Banamex y de UPS Foundation por su liderazgo y por encabezar estos grupos de trabajo que promueven la preparación y la continuidad empresarial. Hoy hablaremos sobre la importancia de la resiliencia, el papel clave de las MIPYMES, cómo mitigar riesgos y compartiremos datos e iniciativas prácticas para que comiencen a fortalecer sus capacidades desde hoy. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestra querida Erika Vargas, directora de Relaciones con la Comunidad en The UPS Foundation y líder del grupo de trabajo de pymes. Gracias, Erika. Adelante. Perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Con muchísimo gusto por parte de UPS, de UPS Foundation y todos los miembros del grupo de trabajo. Es para mí un honor estarlos representando a todos y compartir en este espacio el tema que nos toca, ¿no? Cómo los desastres impactan a las MIPYMES y qué podemos hacer para fortalecer su resiliencia o la resiliencia de nuestros negocios. Y bueno, primero quisiera compartir un poquito el siguiente slide, el contexto de por qué las MIPYMES son importantes y seguimos repitiéndolo, ¿no? Y brevemente dejarles estas estadísticas, estos números de cómo las MIPYMES generan 52% de los ingresos del país y emplean a 27 millones de personas, es decir, 2 de cada 3 empleos en el sector empresarial son gracias a los micro, pequeños y medianos empresarios. Y vemos esta presencia en pues diferentes áreas de negocio, ¿no? Y en diferentes sectores, pero también las vemos como aquellos negocios o aquel sector empresarial más vulnerable ante los desastres. ¿Por qué? Por falta de planeación, por falta de recursos, por falta de cultura de resiliencia. Más del 90% de estos negocios son familiares y los vemos ahí con presencia en sectores como comercio, servicios, manufactura. Y a pesar de ser tan relevantes en nuestro país y también o sea, sus propios negocios son importantes para ellos, pues al final no están preparados. Vimos durante Otis y durante John más de 180 empresas en solamente Acapulco, en una ciudad, que desaparecieron, ¿no? Tras el paso del huracán Otis. Y bueno, pues no cabe mencionar las recientes lluvias e inundaciones que hemos tenido en más de 5 estados, que se calcula que provocaron pérdidas de más de 550 millones de pesos y 1.200 siniestros en los estados de Veracruz y Puebla. Adelante. Em, y sin embargo, a pesar de que son tan importantes para nuestra economía, además, o sea, y bueno, economía, yo creo que todo Latinoamérica y todo global, siempre decimos que las MIPYMES tienen esta importancia. Pero además, México está en uno de los países con mayor exposición a fenómenos naturales. En 2023, las lluvias, las inundaciones, los ciclones provocaron daños, según la CENAPRED, de más de 1.393 millones de pesos, que yo creo que nos servirían mucho más para el desarrollo de nuestro país que para simplemente, pues, respuesta ante el desastre.
Y bueno, estas cifras no contemplan las pérdidas que generan las recientes lluvias e inundaciones en los 5 estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Los fenómenos hidrometeorológicos cada vez son más frecuentes, más intensos, y esto afecta directamente a las empresas, ¿no? Especialmente a las más pequeñas. Y las MIPYMES pues muchas veces no logran recuperarse después de un evento de este tipo, y esto genera pérdida de empleos, de ingresos, y prácticamente afecta pues a toda la comunidad. Y aquí es donde les quiero platicar un poquito sobre los principios de reducción de riesgos de desastres que establece el marco de Sendai de las Naciones Unidas. Este marco nos brinda acciones muy concretas para actuar ante desastres, y yo les sugiero, ¿no? Los invito a escanear este código QR que ponemos aquí en pantalla para que puedan revisarlo y aprender un poquito más sobre este acuerdo internacional, que pues nos brinda prácticamente una guía para comprender los riesgos de desastres a los que se enfrentan nuestros negocios, fortalecer la gobernanza que tenemos del riesgo dentro de nuestras actividades, que no todo el negocio es vender, administrar, ¿no? Hacernos marketing y demás. También hay que asegurar ese riesgo y cómo lo tenemos dentro de procesos y políticas. Invertir en la reducción del riesgo, de tal manera que fortalezcamos la resiliencia dentro de nuestros negocios. Y aquí diría algo también: aumentar la preparación y garantizar que tu negocio pueda tener una mejor recuperación después de un desastre. Y estos principios que menciona el marco de Sendai, pues no solamente se aplican a gobiernos o grandes corporaciones, se aplican específicamente pues a MIPYMES, ¿no? Y quiero platicarles un poquito sobre qué es Arise, Arise México, y por qué, a pesar de que yo trabajo en UPS y en UPS Foundation, por qué somos parte de esta red del sector privado. Y bueno, pues prácticamente justo decirles, somos una red nacional del sector privado. Sí está liderada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres, pero somos el sector privado, compañías que decidimos liderar cada uno de los grupos, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de construir sociedades y negocios resilientes, pues para promover empresas, gobierno, perdón, para promover, ¿no? Que haya esta interacción entre empresas, gobierno, academia y sociedad civil, alianzas. Y bueno, durante estos, contarles, ¿no? Por parte del grupo de trabajo de MIPYMES, que estos últimos 3 años hemos acompañado a más de 4,000 MIPYMES. Hemos firmado 10 acuerdos de colaboración y sumado 13 aliados estratégicos entre gobierno, sociedad civil, academia y sector privado. Y prácticamente nuestro trabajo está en prevención, mitigación de riesgos y recuperación rápida. Les comentaba que trabajamos en 4 grupos de trabajo, como lo ven en el slide. Tengo el honor de liderar, pero somos un gran equipo el que estamos trabajando para las MIPYMES, ¿no? Generando herramientas, curso, comunidad, fomentando resiliencia y herramientas prácticas, pues para que prácticamente las MIPYMES estén a prueba de todo. Pero esto también, o sea, tiene una colaboración muy estrecha con el grupo de trabajo de inversión, este, que prácticamente hay que fomentar mucho en que haya inversión en resiliencia, en preparación, más que estos gastos, diría yo, que estamos haciendo en tema de respuesta. Pero también lo podemos unir al equipo de infraestructura, resilientes, porque necesitamos carreteras, hospitales, escuelas, ciudades preparadas para riesgos, y que reduzcan las vulnerabilidades a los que nos enfrentamos con estos eventos, diría yo, extremos que estamos viendo. Y obviamente el equipo de seguros, que son, bueno, el grupo de trabajo que nos ayudan a una recuperación. Y ahí tienen varios proyectos pilotos con el sector asegurador para incentivar esta integración, no solamente de la reducción del riesgo en la gestión financiera, sino también
cómo las MIPYMES y negocios nos podemos recuperar después de estos eventos. Y platicarles un poquito sobre resiliencia en una caja, que es prácticamente así nuestro proyecto estrella que tenemos desde el grupo de trabajo de MIPYMES. Y bueno, yo trabajo en UPS, nos dedicamos a repartir paquetes y me encanta esta imagen, ¿no? De una caja donde queremos poner ahí en esa caja todo lo que las MIPYMES necesitan, pues para realmente lograr que sus negocios estén a prueba de todos, ¿no? Y prácticamente esta es la herramienta que les quiero compartir en este webinar. ¿Qué es Resiliencia en una caja? Prácticamente es un espacio digital que contiene 10 módulos de aprendizaje sobre gestión del riesgo, o sea, cómo me preparo ante ello, cómo puedo asegurar la continuidad del negocio y recuperarme después de un desastre. También esta plataforma digital incluye materiales prácticos, plantillas ya hechas para que tú puedas analizar el riesgo de tu negocio, guías, listas de verificación, modelos de planes de recuperación que puedes implementar de manera fácil. Eh, y bueno, pues el objetivo realmente es ayudar a las MIPYMES, a todos ustedes, a planificar antes de reaccionar y fortalecer pues la capacidad de respuesta. Eh, un poquito el camino que queremos marcar a través de esta caja a los micro, pequeños y medianos empresarios es que cursen estas tres etapas, ¿no? Uno es a corto plazo, que logren primero saber, comprender cuál es el nivel de riesgo y fortalecer como esa cultura de reducción, ¿no? De que para qué me expongo o para qué me mantengo con una exposición a un riesgo muy latente, pero también cómo me prevengo, ¿no? Quizás hay muchos riesgos que son inevitables, pues bueno, vivo en la playa, o sea, ¿no? O vivo en Ciudad de México, es una ciudad que va a temblar y si bien puedo mitigar, también puedo prevenir, ¿no? Después un tema a mediano plazo, eso sería el corto, o sea, algo que ya tendríamos que estar activando, ¿no? Pero a mediano plazo también creo que es importante actualizar estos planes de gestión de riesgo y empezar a crear estas redes de apoyo, ¿no? Para que cuando realmente tengas pues ya la emergencia encima o el desastre ya encima, eh, pues sepas, tengas como toda esa red de dónde me puedo sostener para asegurar la continuidad del negocio. Y bueno, pues a largo plazo, obviamente, ya un tema más avanzado, cómo podemos integrar la innovación, la sostenibilidad y la colaboración como pilares del negocio. Hablábamos en láminas anteriores de riesgos meteorológicos, pero es importante que también consideremos estos riesgos, pues tecnológicos, que si hackean, que si, ¿no? O sea, que también que si viene la inteligencia artificial y la seguridad de mi información, o sea, creo que depende del negocio que tengamos este, que también empecemos a considerar riesgos que quizás ni siquiera hemos visto eh, como oportunidades para fortalecer y seguir creciendo nuestros negocios. En la siguiente slide, gracias. Aquí tienen el código y de todas formas, igual y en el chat les podemos compartir la liga para que puedan entrar a esta caja de resiliencia y puedan conocer esto que les acabo de compartir. A mí me interesaría muchísimo, o sea, que ojalá después de este webinar, lo primero que hagan es realizar su autodiagnóstico. ¿Qué es esto? Es prácticamente un cuestionario de preguntas binarias que te va a dar un poquito los semáforos de estos 10 módulos, de estas 10 áreas que nosotros pusimos 10 módulos porque son 10 áreas que creemos que pueden fortalecer los negocios de las MIPYMES. Pero si puedes salir de este webinar, con eso, pues ya nos damos por servido, que tú te saques esa radiografía y sepas de qué pie cojeas.
Ya un segundo paso, pues sería también que exploraras la oferta de cursos que hay en la plataforma. Y quiero decir algo aquí muy importante. Los cursos, toda esta plataforma es gratuita, ¿no? Y a veces, literal, la inversión que tenemos que hacer es el esfuerzo y el tiempo a beneficio de nuestros propios negocios, pero prácticamente estos 10 módulos te van a permitir cubrir las etapas de gestión de riesgo para lograr que tu negocio esté a prueba de todo. Y también en este espacio les queremos compartir pues mucho material práctico que pueden descargar en ese QR y también igual y Katia, podemos compartir ya sea al final de la sesión o ahí en el chat quizás la liga para que descarguen toda esta lista de materiales que prácticamente les van a ayudar a identificar, analizar riesgos y vulnerabilidades, a que creen un plan de continuidad del negocio. Yo diría, no tiene que ser perfecto, pero tiene que estar algo, ¿no? O sea, tener un plan. Ya en el desastre es muy difícil pensar hacia dónde tienes que caminar y al menos cómo puedo responder de manera inmediata y cómo puedo asegurar la continuidad en mi negocio y quizás ya también diseñar un plan de recuperación ante desastres y aquí hay ciertos materiales que también te pueden ayudar a contar ya con un protocolo de comunicación eh, listos para activarse en la emergencia. Así que los invito a descargarlos, a explorarlos, porque de verdad pues les puede servir muchísimo. Y bueno, es importante, ¿no? O sea, mencionar como que igual y ya en el trabajo hablamos mucho, pero a mí la verdad sí me pega cuando hay un desastre en el país. Eh, y como que da un poco de propósito a este trabajo que venimos haciendo tanto de la Fundación UPS como con todo el grupo de trabajo. El entender que esta prevención de riesgos pues no solamente asegura nuestros negocios, ¿no? Pero sí te puede ayudar a salvar una vida, sí te puede ayudar a asegurar o proteger los empleos, a tu familia, ¿no? Y prácticamente a una comunidad. Como lo decíamos al inicio, pues las MIPYMES son el corazón de nuestra economía y prácticamente pues la resiliencia de estas es indispensable, ¿no? Para que nuestro país pueda seguir teniendo un desarrollo sostenible. Y cada MIPYME puede reducir su riesgo implementando pues prácticamente estos pasos que repasamos: diagnosticar, planificar e implementar. Y pues desde Arise México seguiremos impulsando este tipo de herramientas, nuevas alianzas y capacitaciones para que cada empresa esté más preparada y seguir operando ante cualquier desafío. Así que sin más, les agradezco muchísimo. No sé si ahí hay alguna duda que nos quieran hacer. Y si no, pues doy la palabra a Roberto Luna, director general del Instituto Mexicano de Seguros, que nos va a hablar pues cómo desde el grupo de trabajo de seguros y desde este sector podemos servir a las MIPYMES, que es súper importante. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. Muchas gracias, Erika. Gracias a Rice por la invitación y a todos los líderes de los grupos de trabajo. Voy a compartir una breve presentación también. Listo, espero que ya todos la puedan ver. Ya se Sí. ve, ¿verdad? Ujú. Listo. Pues justo sumando a lo que comenta Erika, la importancia de las MIPYMES para, no solamente para México, sino para todo el planeta, todos los demás países, pero yo quisiera detenerme en el ejemplo que fue justamente la actividad que tuvo el sector asegurador respecto a lo que sucedió el huracán Otis, que justamente el día de hoy, bueno, entre hoy y mañana estamos recordando los 2 años de este impacto del meteoro. Y antes de eso, nada más comentarles que, de acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, las MIPYMES se enfrentan principalmente tres categorías de riesgos. Los riesgos de origen natural y climático, como son los riesgos meteorológicos
e hidrológicos, que es justamente el que les voy a hablar, un caso de Otis, pero también tenemos los riesgos a los que se enfrentan, que son los fenómenos geofísicos, ¿no? Como bien lo comentaba Erika, respecto, por ejemplo, en el caso de México, a los sismos, ¿no? También las MIPIMES enfrentan este gran riesgo. Tenemos los riesgos de impacto económico y sistémico, como la interrupción del negocio, algunas pérdidas indirectas, la falta de resiliencia financiera y los riesgos sanitarios. El ejemplo más claro pues, fue la pandemia y todo el efecto que ha dejado a partir del 2020 a la fecha. Otra categoría son las deficiencias en la gestión del riesgo, justamente que les voy a platicar también de esta parte, la baja de tasa de seguros, como las MIPIMES no, en su mayoría no están debidamente aseguradas en las operaciones de sus negocios, también la falta de planificación y la subestimación de eventos de baja escala. Esta última categoría de riesgos es muy importante para las MIPIMES porque generalmente estas provienen de emprendimientos, de esfuerzos de emprendimiento. Como también se comentaba, vienen muchos por negocios familiares. Y esta falta de gestión del riesgo, de previsión del riesgo, hace que estos, cuando se enfrentan a un siniestro, provoca que muchas veces paren las pequeñas empresas, las MIPIMES, y esto hace que tarden mucho en recuperar si es que se llegan a recuperar. Y entonces esto no solamente trae un efecto económico para la propia empresa, sino para la propia familia y en su entorno. Por eso es tan importante que las MIPIMES tengan un diagnóstico de todos estos riesgos. Pero hablemos específicamente de lo que sucedió con el huracán Otis. Bueno, pues fue un ciclón tropical que impactó las costas del Pacífico y como lo vimos directamente, el efecto más fuerte fue en el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Alrededor de la medianoche, por ahí del 25 de octubre del 2023 es cuando impacta este fenómeno con una escala 5 de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, que es la máxima, con unos vientos aproximados de 270 kilómetros por hora, ¿no? La intensificación fue también considerada como récord por la rapidez en la que evolucionó de una tormenta tropical hasta la máxima categoría, que es la categoría 5 y evidentemente esto no estaba previsto por los sistemas de pronóstico y esto también ocasionó pues que la gente no reaccionara con la rapidez que ameritaba la gravedad, ¿no? Entre los daños más importantes fueron los vientos implacables y las intensas lluvias, lo que provocaron graves daños y el colapso de la infraestructura urbana, incluyendo hoteles y viviendas, inundaciones y deslaves, interrupciones masivas del suministro eléctrico y las comunicaciones, así como afectaciones importantes al sector turístico, a miles de hogares y en el caso específico de las MIPIMES, ¿sí? Mucho se ha hablado al respecto de que principalmente la zona costera y sobre todo toda la franja que está en el sureste del país, pues está, digamos, expuesta más o hay una mayor conciencia respecto a los sismos. Pero en este caso fue un fenómeno meteorológico, hidrometeorológico, que además evolucionó de forma muy rápida y esto fue lo que en gran medida causó los daños. Para darles un ejemplo, en el caso de México, Otis es el tercer evento en el que el sector asegurador ha tenido mayor participación, ¿no? Mayor cobertura. El primero fue la pandemia con 3.326. El segundo fue el huracán Vilma de 2005 con 2.872. Y en tercer lugar, el huracán Otis, que al 10 de octubre, que son las cifras más recientes que tenemos, es de 2.047 millones. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría son fenómenos derivados de efectos naturales. En el caso de la pandemia, pues fue un tema de salud, pero como podemos ver a lo largo de los demás fenómenos, son los que principalmente están afectando a no solamente a la sociedad, sino específicamente a las MIPYMES. Y para hablar también de números, miren, aquí podemos ver que el total de daños del rubro que se le denomina daños asciende a 36.326.000, obviamente al 10 de octubre, ¿sí?
Los principales están en hoteles, viviendas, en el sector marítimo, y aquí en la categoría de resto y sin detalles están dos categorías, subcategorías, que es la infraestructura y los comercios, restaurantes y otros giros. Aquí es en donde se inserta justamente la afectación a las MIPIMES. Como pueden ver, si sumamos automóviles, el gran total de daños junto con autos es de 36.422 millones, y para MIPYMES es de 13.628, lo que representa alrededor del 36.4% de toda la afectación en términos económicos que representan las MIPYMES. Es un porcentaje muy, muy alto respecto a la participación en las coberturas. Algunas de las lecciones aprendidas por Otis es la baja penetración del seguro de vivienda. Estoy hablando en términos generales, no solamente en pymes, sino en términos generales, qué sucedió en Otis. Baja penetración del seguro de vivienda, la baja contratación de coberturas complementarias a los daños del huracán, bajo aseguramiento de áreas comunes en condominios afectados, sumas aseguradas que no coinciden con el valor del bien asegurado, mejoras en los bienes no declaradas a las aseguradoras y necesidad de reinvertir para construir mejor, bienes que solo tenían riesgo sísmico asegurado. Lo que platicaba hace rato, que en este estado principalmente para daños estaba contratada la cobertura de sismo, la que cubre el sismo, pero no estaba considerado como parte importante de estas coberturas lo que podría ser el viento, que fue el caso de Otis, lo que ocasionó justamente la mayoría de los daños. Como pueden ver, pues en estos casos son lo que se detectó, que fue el aumento del impacto en la sociedad en Acapulco, ¿sí? Algunos de los retos para construir resiliencia está la concientización sobre la exposición y preparación de desastres. Ser conscientes, como lo platicaba anteriormente, que no solamente es un tema meteorológico, hay distintos riesgos a los que se enfrentan las MIPIMES, y por eso se debe de generar mayor conciencia. Como también se ha mencionado, mayor capacitación sobre los mecanismos de transferencia de riesgos. El seguro es uno de aquellos mecanismos de transferencia de riesgos. Mayor involucramiento de condóminos, asegurados y no, y garantizar la conformación de comités o asambleas generales. Como también se pudo observar en las noticias, muchos de estos efectos del huracán Otis, de los vientos por el huracán Otis, se vieron en algunos condominios, o la gran mayoría de los condominios en Acapulco, pero no necesariamente habían considerado los comités o las asambleas generales de estos condominios que este tipo de fenómenos podrían tener un impacto como lo tuvieron, ¿sí? También hablamos de la coordinación intersectorial para la reconstrucción después de un huracán entre diferentes actores. Esto es bien importante, la alianza, sobre todo lo que está haciendo Arise, que en donde conjunta al sector privado con lineamientos de Naciones Unidas, pero que también participa y tiene una interlocución con el público y por supuesto con la academia. Evaluación integral de los riesgos y complementar la protección ante estos eventos. Implementación de medidas proactivas y preventivas para reducir pérdidas por riesgos. Lo que nos da como aprendizaje en total es el mejor conocimiento de posibles pérdidas y conocer la exposición de los riesgos, la exposición de los bienes a determinados riesgos para atender de manera adecuada la necesidad de protección del asegurado. Aquí les quiero mostrar una un decálogo que así se elaboró por parte del Grupo de Trabajo de Seguros de Arise, liderado por la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, con el apoyo de Arise, en donde, bueno, 10 lecciones muy puntuales son las que se derivaron de este estudio que se elaboró. Como el primero es la amplia brecha de aseguramiento, la suma asegurada insuficiente que pueden generar bajo seguro, la falta de declaración de mejoras en los bienes asegurados, el desconocimiento, el manejo y aseguramiento de áreas comunes e indivisos, la documentación insuficiente para acreditación de propiedad, la baja protección de coberturas complementarias, el desconocimiento de las diferencias entre coberturas a valor real o valor reposición, el desconocimiento de alcance de seguros ligados a créditos hipotecarios,
la necesidad de vínculos más ágiles entre industrias y autoridades tras el desastre y la necesidad de protocolos más amplios para afrontar la incertidumbre ante un desastre. En este código QR van a poder encontrar justamente este documento que se titula Huracán Otis, principales aprendizajes y mejores prácticas para una cobertura integral del seguro. Este documento es, como ya les comentaba, elaborado principalmente por la AMIS, pero lo que se trata es que justo se tomen estas lecciones aprendidas para otros lugares y que no suceda año con año y como también se ha comentado recientemente en las afectaciones en estos estados del país. La idea es que estas lecciones sirvan para estar mejor preparados ante estos fenómenos. Y bueno, finalmente quisiera comentarles que todo esto que se ha venido platicando sobre lo que son los riesgos meteorológicos, pero la afectación también en las pymes tiene que ver con una lógica a escala global que se llama la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el caso específico para las pymes, sus objetivos es proteger a las comunidades vulnerables de las pérdidas e impactos de los desastres, reducir las pérdidas económicas en relación con el PIB, daños a la infraestructura esencial y número de interrupciones de los servicios básicos atribuidos a desastres. Estos países adoptan y aplican estrategias nacionales de reducción de riesgos de desastre, entre ellas las políticas públicas que impulsan el aseguramiento de bienes. Importantísimo el sector asegurador, ya que es clave en la participación de los ODS como la creación de ciudades resilientes, la generación de trabajo decente y crecimiento económico, la lucha por la acción por el clima, entre otros objetivos. Es decir, el sector asegurador participa de la mano con todos los demás sectores para que la sociedad y las pymes en particular puedan tener mejor protección ante todos los riesgos ya antes mencionados y con esta protección y la debida capacitación y la debida formación podamos tener sociedades que aspiren a tener mayor calidad de vida mediante el progreso, ¿sí? Si las pymes tienen un diagnóstico, si están debidamente protegidas y sobre todo si hay una conciencia del riesgo a los que se enfrentan, vamos a poder tener mayor capacidad de resiliencia y que el desarrollo, el crecimiento económico no se corte por este tipo de fenómenos naturales. Como ya les comentaba, esta es una estrategia a nivel global y México en particular tiene estos objetivos respecto a dos grandes tratados internacionales o marcos internacionales, que es la acción por el clima que viene derivado del Acuerdo de París, que seguramente lo han escuchado en los medios de comunicación, y también el marco de Sendai que ya nos comentaba Erika, que es otro tratado internacional que tiene que ver con la reducción de desastres naturales. En particular, la industria aseguradora forma parte de estos actores clave para la reducción de riesgos de desastres en 5 prioridades. La primera es comprender mejor el riesgo. La segunda es fortalecer la gestión institucional. El tercero es invertir en la reducción del riesgo de desastre. El cuarto es aumentar la preparación para cuando ocurren estos desastres. Y finalmente, la respuesta eficaz como el aseguramiento de bienes. También les quiero comentar que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros forma parte del grupo de trabajo de seguros en Arise México y bajo el método de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Otro impacto que se puede hacer, otra acción inmediata que se puede hacer derivado de este webinar, además de lo que nos comenta Erika de este diagnóstico de la caja resiliencia, es que ustedes puedan acercarse a la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y ustedes en esta página que es amis.com.mx van a poder ver todo el directorio de aseguradoras que operan en México y que todas estas aseguradoras, de acuerdo al ramo en el que trabajan, van a poder acercarse y ver cuál es el seguro o los riesgos y el seguro que le corresponde para que estén mejor protegidos. Aquí van a encontrar todos los datos de las aseguradoras que operan en México, asociadas en la AMIS. Y otra de las acciones que también pueden tomar como directores de las pymes es entrar a una página que se llama MasFac. Déjenme ver que aquí está.
van a ver esta página que es amasfac.org. Esta asociación es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, en donde los asesores, los agentes de seguro les van a poder dar una mejor asesoría respecto a estos riesgos y cuáles son los tipos de seguros que más convienen en la operación de las MIPIMES. Por eso es tan importante que detecten, que hagan este diagnóstico, como nos comentaba Erika, y que el siguiente paso sea justamente acercarse con los expertos respecto a la resiliencia financiera, respecto a los seguros, para que estén debidamente protegidos, ¿sí? Y finalmente les quiero comentar, regresando a mi presentación, que justo este webinar se enmarca en el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres, que es el 13 de octubre, y que justo es importante porque cada año las Naciones Unidas, esta parte del sistema de Naciones Unidas, nos alerta y nos dice la importancia que es justamente estar prevenidos para evitar que pues todo el sector, toda la sociedad, todos los componentes de las sociedades sean afectadas por estos fenómenos. Y otro dato muy importante es que justo el día de hoy, 24 de octubre de 2025, se celebra el 80 aniversario de las Naciones Unidas, que en 1945 se fundó y que el día de hoy se conmemora los 80 años. Y la acción de Naciones Unidas tiene un impacto en la vida de todos los habitantes del planeta. Hablábamos específicamente de la reducción de desastres, pero casi cualquier actividad que ustedes vean que existe, digamos que en el mundo, en todos los países, hay una parte de Naciones Unidas que está trabajando sobre ello. No solamente trabaja con los estados-nación, sino también trabaja con, pues, los componentes de la sociedad, y Arise es el mejor ejemplo. Arise es justo en donde está el sector privado, la academia, los organismos internacionales y el sector público en el caso específico de la reducción de desastres. Entonces, y para finalizar, lo que les quiero decir es justo acérquense con el sector asegurador, con las aseguradoras y con los agentes de seguros para que les apoyen en detectar cuáles son los riesgos que más les impactan a los que están mayormente expuestos y cuáles son los mecanismos financieros para hacerle frente a estos riesgos que esperemos que no se materialicen en un siniestro, pero que siempre es importante tenerlos presentes en la operación de las MIPIMES. Y con esto yo termino mi presentación. No sé si tendrán alguna duda, algún comentario. De no ser así, y para tener continuidad en este webinar, le cedo la palabra a Salvador Pérez, que es director general de Legal Risk. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y mientras yo proyecto, creo que no se vio lo de las páginas que fuiste recomendando. Si gustas ponerlas por ahí en el Sí, chat, porque mucha gente preguntó si te parece. Muy gracias. buenas tardes a todos. Bueno, y ya me presentó Roberto. Yo soy director en el despacho Legarisk, en el que, bueno, también en alianza, como lo hemos hecho con Arise, venimos participando en el grupo de inversiones. Y bueno, hemos escuchado de Erika y de Roberto la relevancia que tiene que ver con impulsar medidas de reducción, medidas de manejo financiero, como ya es el tema de los seguros. Nosotros desde este grupo queremos compartirles también esta primera sesión. Seguramente esto da para un taller mucho más largo, pero los principios fundamentales y acciones específicas que tienen que ver con una gestión integral de riesgos. En ese sentido, vamos a platicar hoy cuáles son los elementos fundamentales que tienen que ver para el manejo de riesgos. Bueno, muchos de ustedes en las MIPIMES saben que es posible poder llegar a evitar muchos de estos riesgos y eso pues no tiene que ver más que con una decisión muy clara y puntual y acciones específicas dentro de la empresa. Por otro lado, hay ciertos riesgos que si no se pueden evitar o eliminar, también se pueden llegar a controlar y eso pues, tiene que ver con bastantes medidas de planeación, organización y preparación, como ya también se ha mencionado, veremos un poco adelante. Pero luego hay otros dos elementos que cuando uno ve que el riesgo no es posible evitarlo y controlarlo, pues no nos queda más que aceptarlo y o compartirlo. Estas dos medidas que tienen que ver con cómo yo hago de alguna manera una combinación de ese manejo a través de quedarme con una parte del riesgo y otra compartirlo, se le conoce como protección financiera. Es justo en este último componente donde aparecen los seguros y lo vamos a platicar más adelante. Sin embargo, quédense por favor con esta imagen donde
el riesgo al final del día ahí está. En varias ocasiones podemos eliminarlo o evitarlo, muchas controlarlo, pero las otras, cuando ya no podemos tomar ese tipo de acciones, entonces hay que hacer ciertas medidas de manejo financiero. Y en ese tenor, tengamos en cuenta que este manejo integral del riesgo fomenta de manera importante una inversión en resiliencia para que la actividad económica de las MIPIMES, bueno, se vea expuesta en menor medida a los riesgos y además cree beneficios de todo tipo, tanto sociales, económicos, inclusive ambientales. Y en este manejo integral no solo tenemos que hablar de la inversión, y ojo, no tenemos que entender solo como inversión, construir un activo más, una bodega, fortalecer la infraestructura, no, van a ver adelante que la inversión tiene que ver con diferentes medidas en cómo prepararnos. Erika ya nos platicaba de algunas de ellas y las vamos a reforzar ahora, pero también dentro de este manejo integral está la parte del financiamiento, que ya les mencionaba, tiene que ver con cómo nos preparamos, y Roberto lo expuso bien, uno de los ejemplos son los seguros, es cómo hacemos el contar con el recurso suficiente cuando venga o se materialice ese riesgo. Y finalmente, este círculo que puse aquí, pues tiene que ver con invierto, me preparo, tengo preparado financiamiento y bueno, al final también tengo planes y estrategias de cómo estar listo y preparado para poder hacer frente cuando se presenten los desastres. Y en ese sentido, aterrizándolo esto a particularmente la gestión integral del riesgo de desastres, manejemos de alguna manera una serie de pilares. Vamos a platicar de ellos muy breve. Y la fundamental tiene que ver con identificar los riesgos. Roberto nos adelantó una de las formas de poder identificar y entender los riesgos a los que estamos expuestos desde las MIPIMES, pues es a través de expertos, como pueden ser los propios agentes de seguros, las aseguradoras, firmas específicas que se dedican a análisis de riesgo, que al final del día el hecho de que podamos entender el riesgo al que estamos expuestos, pues entonces nos va a poder permitir tomar diferentes acciones. Una de ellas es reducir el riesgo a través de diferentes medidas, como ven del lado derecho, planear, organizar, prepararnos, pero también por otro lado, justo eso, estas acciones específicas de estar dispuestos y organizados de alguna manera para que cuando venga el desastre podamos estar responder de una manera eficiente a través de una adecuada preparación. Por supuesto, ya mencionaba que la protección financiera debe ser inevitable porque al final del día no todo lo podemos reducir y hay ciertos niveles de riesgo que son inminentes, que nos van a impactar en la propia empresa y por lo tanto hay que tener diferentes mecanismos de protección financiera. Y finalmente, algo súper importante que también ya lo adelantaba, sobre todo Erika, es no solo tenemos que ser capaces de hacerle frente a los desastres cuando vienen, responder bien, etcétera, sino ser capaces de tener una recuperación resiliente. Es decir, no solo tener los recursos, no solo tener la infraestructura, no solo tener el equipo, la capacitación, sino cómo levantarnos hacia adelante, porque en el caso de las MIPIMES es fundamental poder llevar a cabo acciones para que la recuperación sea pronta, que también nos ayude y que podamos reactivarnos a la brevedad posible. Entonces, dentro de este marco integral, les decía que la identificación y el análisis son un elemento fundamental. Esta gráfica solo quiero ponerla a manera ilustrativa, pero lo que quiere decir es tenemos que entender claramente qué es lo que nosotros tenemos, eso en la parte inferior se conoce como exposición, que tenemos en el caso de las MIPIMES, nuestros propios activos, podemos tener la gente que trabaja con nosotros, nuestra operación en el día a día, el servicio que proveemos, etcétera. Y hablando de desastres, bueno, pues cuáles son las amenazas en este caso naturales. Ya platicaba Roberto el caso de Otis y el fenómeno puntual es la parte hidrometeorológica, pero tenemos otra serie de desastres que pueden afectarnos, inclusive no solo de tipo fenómenos naturales, sino también ya lo vivimos con el caso de la pandemia, ¿no? Puede ser otro tipo de amenaza de esa naturaleza que al final del día se convierte en otro desastre. Entonces, la fórmula fundamental dice es que tengo expuesto mi actividad, mis activos, mi gente, qué me amenaza o qué me puede afectar a esa exposición y al final eso se traduce en potenciales pérdidas que puede ser, pues desafortunadamente en muchos casos, en las pérdidas humanas, en la producción de la empresa, en la falta de ingreso, en los activos, etcétera. Entonces, si nosotros somos capaces de hacer un buen análisis y entender
lo que representa verdaderamente que estemos expuestos a un riesgo, nos permitirá tomar decisiones de qué acciones vamos a hacer. Si no llevamos a cabo esta primera tarea de manera fundamental, entonces el tratar de reducir lo primero que tengamos a la mano, el comprar el seguro que tengamos ahí a la oferta de primera mano, no va a ser necesariamente lo más eficiente si no tenemos claramente identificado qué es lo que estamos, a qué es lo que estamos expuestos y en qué medida nos puede pegar. Entonces, esta es una tarea que se tiene que realizar de manera fundamental. Y a partir de esa identificación y el análisis de los riesgos, pues entonces ahora sí, habremos de inversiones resilientes. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, la inversión resiliente no solo tiene que ver con enfocarnos, como dice arriba, a construir mejor o rehabilitar o mejorar lo que tenemos como en la infraestructura, sino desde partir desde la base de mejorar nuestros procesos, es decir, buscar hacer procesos que de alguna manera hagan más eficiente y sobre todo esto juega un papel fundamental cuando vamos a hacer la recuperación resiliente, cuando venga un desastre. Entonces, estar preparados, tener procesos eficientes nos va a permitir poder tener una respuesta y recuperación mucho más efectiva. Otra medida que podemos tener preparada como inversión resiliente, pues ahora sí, hablando de la parte física, la empresa, la estructura, la infraestructura como tal, es posible si es que estamos expuestos en un lugar sumamente relevante por amenazas naturales. Las preguntas serían, ¿vale la pena reubicarnos? Quizás muchas de las decisiones las tomamos a veces de manera comercial, pero no medimos que temas como la ubicación podrían, o reubicación, perdón, podrían evitarnos golpes importantes o pérdidas importantes cuando vengan los desastres. Ahora, una medida menos extrema puede ser reforzar las instalaciones, ¿no? Hay casos en los que hay industrias que están a las márgenes de un río o cerca de un río y no nos damos cuenta por no haber hecho un análisis de riesgo antes que valdría la pena haber puesto ahí un muro de contención o alguna otra medida que podría ser importante, ¿no? Pero bueno, en términos generales, esta es una de las medidas que a veces más cuesta y hablaremos al final del costo-beneficio de invertir en medidas de este tipo, pero es una que indudablemente la tenemos que tener en mente y de manera consciente saber si la podemos hacer, ¿no? Este es otro tema que ha estado muy en boga recientemente y sobre todo aplica por los fenómenos de tipo hidrometeorológico, ¿no? Es decir, tener a la mano y bien ubicados o definidos, establecidos diferentes sistemas de alerta o de alarma, ¿no? Porque hay muchas de las pérdidas que son posibles evitarse si actuamos oportunamente antes de que ocurra el evento. Temas como de evacuación, preparación, activación, resguardo, etcétera, podemos efectuarlos si con al menos un plazo, un tiempo, sabemos y tenemos alerta de que puede ocurrir o que puede venir un fenómeno. Esto aplica regularmente para temas hidrometeorológicos, pero bueno, temas como las alertas sísmicas que muchos ya conocemos son también una buena representación. Pero también internamente, a una escala todavía menor dentro de la propia empresa, es posible establecer sistemas de alarma o de activación de emergencia que nos permitan responder de manera oportuna y al final del día mitigar el impacto negativo. Y bueno, algo fundamental que no podemos omitir es cómo podemos fortalecer la capacitación de nuestro personal, de las autoridades internas, a través de establecer planes adecuados y tener los elementos de conocimiento fundamentales de cómo reaccionar desde un poquito antes o ya cuando el efecto del desastre es inminente. Esto nos lleva al final del día, perdón, esto nos lleva al final del día a conjugar una serie de acciones que nos permiten entonces hablar de que estamos tomando medidas con un enfoque de inversiones resilientes. Pasemos ahora a este tema de la protección financiera y profundizando al caso de los seguros. Esta gráfica lo que quiere mostrar de abajo hacia arriba es que si vemos del lado izquierdo, estamos hablando capas de riesgo bajo, es donde podemos ubicar los eventos que se presentan con mayor frecuencia, pero que tienen un menor impacto. Y hacia arriba encontramos los eventos que se presentan con menor frecuencia, pero que cuando vienen tienen mucha severidad. Abajo podemos encontrar a lo mejor lluvias menores, efectos hablando de amenazas naturales, y hacia arriba pues encontramos los grandes huracanes o las grandes sismos, por ejemplo. Y entonces en esta gráfica representamos que hay
¿Se acuerdan del inicio cuando hablamos de evitar, controlar, aceptar y compartir? Bueno, pues aquí está el concepto financiero que tiene que ver con la retención y la transferencia. Es decir, a medida que los impactos financieros suelen ser menores, ¿por qué? Porque dijimos que son eventos frecuentes, sí, pero no de tanto impacto. Entonces es posible que hagamos frente, ya sea con recursos propios, como dice ahí, de generar nuestras propias reservas de contingencia, en donde en muchos casos, cuando hay un adecuado análisis de riesgo, se entiende que el seguro, ahora veremos la parte azul, es complementario a crear un fondo mucho más, que responda de una manera mucho más eficiente, más efectiva, más rápida, de tal forma que podamos tener recursos internos para poder responder al impacto del desastre. También suele pasar que otro tipo de instrumentos financieros que se catalogan como retención son aquellas líneas de crédito o préstamos que podemos obtener regularmente con la banca comercial, que de alguna manera tenemos cierta ventaja que cuando tengamos un impacto negativo y si estamos preparados desde antes, no tendremos que salir a pedir ese recurso extra, en cuyo caso suele ser más caro o menos disponible, porque en el caso de Acapulco, pues, un buen ejemplo, ¿no? Todos querían acceder a recursos o a servicios y la carencia es importante, entonces es prepararse desde antes. De esta manera, estos instrumentos de retención son la base de una verdadera protección financiera dentro de las MIPIMES. Regularmente, si no se tiene tanta accesibilidad a los créditos, se puede hacer a través de la creación de una reserva mínima de contingencia para emergencias y entonces ahora sí, en complemento, podemos empezar a hablar de los seguros. Los seguros, como ya lo explicaba Roberto, hay una gama importante en el mercado. En México hay una serie de productos que están disponibles y podemos dividirlos en dos tipos. Y obligatoriamente lo muestro en esta gráfica porque nosotros estamos acostumbrados a los seguros tradicionales en los que se requiere hacer una evaluación de daños para saber el nivel de afectación y en función de la afectación recibimos una indemnización. Esto a veces resulta ser un poco más tardado y lo que nosotros necesitamos es reaccionar rápido. Por eso quizás a unos ahora les haga clic, porque primero es mejor contar con una reserva de recursos propios, una reserva de contingencia, porque podemos sacar la cartera y poder enfrentar la situación en lo que, de manera complementaria, recibimos la acción positiva, esperando que así fuera, de un seguro después de una evaluación de daños y entonces viene una indemnización. Sin embargo, el otro tipo de seguros que podemos hablar son los seguros paramétricos. Esto hace 15 años era toda una panacea, era algo así como esotérico, pero cada vez más en el mercado mundial y mexicano se han convertido en un instrumento alternativo para diferentes soluciones y en el que, sin profundizar tanto, son instrumentos que no requieren de una evaluación en campo. Su nombre obedece a que previamente están establecidos ciertos parámetros que, en caso de presentarse un fenómeno, en este caso de tipo natural, pues solo con cumplirse a la hora de que se presentan hay una indemnización rápida. Entonces, hacen las veces de un fondo propio en donde se requiere cumplir un poquito más de requisitos que tu propio recurso, pero por supuesto no se compara en términos de tiempo de respuesta al aseguramiento tradicional, ¿no? Y esta parte roja, bueno, significa el riesgo residual que representa que una vez que yo tenga mi recurso propio bien asignado, bien apartado, un crédito más unos seguros, bueno, habrá oportunidad en que si el riesgo es de impacto muy catastrófico, definitivamente tendré que esperar contar con recursos externos de alguna otra forma, acceder y principalmente a préstamos de emergencia, ¿no? Les pediría que se queden con esta gráfica en términos de protección financiera, básicamente con el concepto de que un solo instrumento no nos da la solución completa para el manejo de riesgos por desastres. En la protección financiera, el principio básico es complementariedad entre instrumentos. Pueden ser uno, pueden ser 5, 3, 4 instrumentos para diferentes acciones como los seguros, pero también complementado con reservas. Eso regularmente es la mejor solución en términos de manejo financiero. En términos del otro complemento del manejo integral, bueno, tenemos a los planes y las estrategias, ¿no? Que aquí sin duda muchos de ustedes en las MIPYMES ya tienen establecidos procesos en los que a partir de hacer el análisis de cómo podemos ser más resilientes, establecer procesos de coordinación y mejora continua dentro de protocolos, lineamientos, análisis de cómo podemos hacer viable toda la operatividad, ya sea
generando escenarios de que cuando se presente el impacto del desastre, cómo después deberíamos de reactivarnos de manera más rápida. Y este cuarto componente que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Inclusive a veces hasta la imagen, porque cuando vienen los desastres, lo más importante también es no solo estar ahí listos y tener planes, sino de alguna manera levantarse rápido, y en ese sentido el establecer mecanismos de competitividad importantes son relevantes. Y de esta forma, bueno, pues establecer marcos de actuación que nos permitan estar preparados ante un evento, como son los planes de contingencia o planes de atención de emergencia, como se quieran denominar. Y bueno, esta parte en el caso de las actividades productivas que tiene que ver con la gestión alterna de trabajo y recuperación, ¿no? Y bueno, después de hablar de todo este aspecto, de las acciones que podemos hacer en materia de gestión de riesgos para estar preparados, financiera, reduciendo el riesgo, planes y estrategias, bueno, viene una pregunta así. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero todo esto cuesta, ¿no? A ver, viene la pregunta de cómo hacemos un análisis de costo-beneficio. No vamos a entrar en materia profunda técnica en esta sesión, porque lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ya hay estudios a nivel internacional en donde establecen que por cada peso, dólar, unidad monetaria que se invierta en reducción, hay un ahorro cuando viene el desastre hasta desde 4 y hasta 7 veces. Eso representa una oportunidad importante en términos de hacer conciencia de cómo invertir en prevención, ¿no? Prevención entendiendo como reducción, preparación financiera, etcétera. Y esta gráfica la dejo nada más para abrir boca en términos de que la gráfica roja representa una gráfica de pérdidas normal, en la que en la medida no tenemos acciones, nos quedamos como estamos, bueno, las pérdidas esperadas son todas esos valores que pueden ubicar dentro de la curva roja. Pero a medida que nosotros invertimos, como lo ven en la curva naranja punteada, representaría una traslación de esa curva en términos de disminución de pérdidas para diferentes escenarios. Eso es lo que representa efectivamente invertir ahora y evitar pérdidas económicas después. ¿Cómo? Pues bueno, a través de este balance de hacer el análisis de costo-beneficio, teniendo en cuenta que sí, hoy vamos a invertir, como ven en el recuadro verde, en medidas de reducción, resiliencia, todo lo que platicamos. Por otro lado, también en capacitación. ¿Por qué no? Pensar en gastar en primas de los seguros, son un costo. Pero por otro lado, hay que pensar que los beneficios en el largo plazo son mayores, entendiendo que las pérdidas y daños suelen ser menores, por la reflexión que yo les decía. Por supuesto, a través del beneficio que tenemos complementario de las indemnizaciones de los seguros que podamos tener. Y sobre todo, algo importante en el caso de las MIPIMES es que nos permitirá estar preparados en todos los sentidos para dar una continuidad del negocio de una manera más oportuna. Y de esta manera, al final del día, decimos que hay un beneficio mayor que los costos que representa en tomar acciones como las que platicamos, de aspectos de resiliencia, reducción de riesgos, protección financiera, versus que cuando venga el evento, que no vamos a poder evitarlo porque es un fenómeno externo, tendremos mayores beneficios en términos principalmente de la operación de la empresa. Y bueno, en horas del tiempo termino por aquí mi participación. Les agradezco y también quedamos a la orden por ahí en el grupo para cualquier comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Roberto, Erika. En el chat nos preguntan si les podemos hacer llegar las presentaciones. Claro, de mi parte. Excelente. Así que Claro que sí. gracias, me las comparten y en unos minutitos más yo se las hago llegar a los asistentes, así como también la grabación del panel del día de hoy. Ha sido súper interesante ver cómo desde cada uno la perspectiva de la gestión del riesgo y la resiliencia, cómo va engranando todo desde, sí, cómo cada perspectiva hace clic en el sector. Y pues toda esta información suma, es súper valiosa para todos los que nos conectamos. Y no sé si hay alguna duda adicional al chat. Eh, Creo que no, que ya solo era para ver la presentación. No sé si alguien más quisiera agregar algo adicional o eh, damos por concluido el panel del día de hoy, agradeciendo nuevamente la participación
de ustedes y de cada grupo de trabajo. Ah, creo que por ahí hay una manita levantada. A ver, ¿cómo parece? A ver, Octavio, te voy a permitir hablar para que nos compartas la duda. Adelante, Octavio, te escuchamos. Hola, Octavio, ¿nos escuchas? Sí, muy buenos días, gracias. Felicidades por este panel, por este evento. Gracias a todos los especialistas por su participación, por sus experiencias que nos están compartiendo. Y sí, yo sí soy uno de los que solicitaron el material porque la manera en la que podemos contribuir y poner nuestro granito de arena a lo mejor es multiplicando este trabajo que ustedes están haciendo en nuestras localidades. Yo estoy en Ciudad del Carmen, Campeche, y nosotros estamos expuestos a los riesgos hidrometeorológicos y las MIPIMES, como ya lo han mencionado y ustedes lo saben bien, son la base fundamental de la economía y de la sociedad y son las que menos han hecho, las que menos están protegidas y son con las que menos, con las que más, con las que tenemos que trabajar. Y por eso la información que todos ustedes tienen y que nos comparten nos puede ser de utilidad para poderlo hacer extensivo, ¿no? En nuestro ámbito, en nuestro círculo, con las empresas, MIPIMES con las que colaboramos o las que tenemos cerca, y pues teniendo esta información la podemos multiplicar. Nuevamente, muchas gracias y quedamos en espera del material para poderlo compartir y reproducir, desde luego con las autorizaciones y con los créditos correspondientes. Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, Octavio. Bueno, creo que ya con esto concluiríamos con las dudas atendidas. Ay, el ruido de fondo, una disculpa. No se escucha. Ah, qué bueno. Pues de nuevo, muchísimas gracias a todos. Damos por concluido este panel y, y ya, no sé si quieren agregar algo final. Nada, muchísimas gracias a todos y que tengan excelente fin de semana. Gracias a todos. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Muchas Gracias a gracias. la orden. Hasta luego. Chao.